Espero que esté grabando ambas. Edafología, capítulo primero. Para comenzar este curso de edafología, antes quiero mencionarles que la primera parte de este curso la estaré dando basándome en el manual de edafología de la Universidad de Sevilla para los cursos 2005 y 2006. Se realizó para los cursos 2005 y 2006. Me gusta siempre agarrar como guía a seguir a aquellos que gracias a su experiencia han constatado metodologías de aprendizaje que han sido útiles. Antes que nada voy a dar la definición de edafología según la RAE. Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo en su relación con las plantas. Vemos aquí que esta es una definición muy acotada. Ahora veamos la definición de la RAE, pero no de edafología, sino de pedología. Estudio de la estructura y formación de los suelos. Después de ver ambas definiciones, comprendemos que de la ciencia de la pedología, en la cual estudiamos los suelos, surge la edafología, la cual es una aplicación de la pedología enfocada al mundo agropecuario. Ya que vamos a estudiar el suelo, lo primero es saber qué es el suelo, ¿no? Existen infinidad de definiciones, todas muy interesantes. Yo siempre elijo aquellas más concretas y prácticas a la hora de transmitir los conceptos, ya que mientras más detalles damos, más riesgo tenemos de equivocarnos, pero si vamos al meollo del asunto, el concepto se transmite y se comprende. Antes que nada, tenemos que saber que el suelo es la parte superior de la corteza. Esa es su ubicación, la capa más fina y más alta. Aquí en pantalla están viendo una imagen, sería exactamente la parte celeste que se ve en la parte exterior, ¿no? Esa fina capa, ¿sí?, entre el suelo, ¿sí? Está el suelo en el medio, entre la corteza y la atmósfera celeste. Entre la corteza amarilla y la atmósfera celeste. Ahora les voy a leer algunas definiciones del suelo según diversos autores. Podemos decir que el suelo es una fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. Podemos decir que es una capa delgada situada en el límite entre la atmósfera y la zona continental de la corteza terrestre, como les mostraba recién en la figurita. Podemos decir que la atmósfera, la corteza y el suelo interactúan para proporcionar a los seres vivos los recursos que necesitan. Y por lo tanto podemos decir que el suelo es el soporte de la vida sobre los continentes. La edafología define al suelo como un ente natural organizado e independiente. Un ente natural organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y una génesis que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos sobre un material pasivo. Vamos a analizarla por partes. ¿Cuáles son los factores activos? El clima, los organismos, el relieve y el tiempo. ¿Y el material pasivo cuál es? La roca madre. Entonces podemos decir que el suelo es un ente que tiene unas propiedades, unos constituyentes y una génesis que provienen de una influencia. ¿De qué influencia? De la influencia del clima, de los organismos, de los relieves y del tiempo sobre la roca madre. En la imagen que les muestro a continuación, en pantalla, tenemos un corte transversal que nos permite observar lo que les digo. Aquí en la parte inferior, ¿sí?, está la roca madre, la cual se ve influida por el clima, los organismos, el relieve y el tiempo. Y de esta influencia nace, ¿qué cosa nace? Las propiedades, los componentes y la génesis de ese ente denominado suelo, de ese ente al que llamamos suelo. Ahora bien, notaremos que en esta definición que nos da la edafología, se nos dice al comienzo que este ente natural es organizado e independiente. Estas dos palabras me perturban un poco y les voy a explicar por qué. Desde mi humilde opinión, creo que debemos despojar de nuestra mente la idea de que todo está hecho para algo. No digo descartarla, sino correrla y mirar un poquito más allá. Estas ideas provienen por lo general de la religión o de una ciencia mal concebida en la que suponemos que una inteligencia, llámese inteligencia natural, llámese selectividad, llámese divinidad,
ordenó y clasificó todo como si de un ser pensante se tratara, y lo hizo para algo. Creo que el universo y todo lo que pertenece a él no es para, sino por. ¿Por qué? Por todo lo que sucedió anteriormente a su existencia, como resultado de etapas anteriores, como consecuencia de combinaciones pasadas. Y nosotros, ustedes, yo, este presente, y nosotros y nuestras combinaciones, somos los predecesores de estructuras futuras. El universo no es ni caos ni orden. El universo es así, el universo es. Desde nuestra perspectiva humana, llena de limitaciones y subjetividades, tratamos de entender y concebimos algunos fenómenos como buenos y otros como malos, algunos como caóticos y algunos como organizados. Pero esos son subjetividades que están estrechamente relacionadas con las necesidades de nuestra especie. El universo no es bueno ni malo, no es caótico ni organizado, el universo es. Entonces, por ente natural organizado, vamos a entender que es un ente natural que tiene cierta estructura, pero cierta estructura que se modifica en forma permanente. Ahora podemos avanzar y puedo decirles que el suelo es un sistema abierto. ¿Un sistema abierto a qué cosa? Un sistema abierto a la atmósfera y a la corteza, como veíamos en la primera figurita de todas. Les puedo decir que almacena de forma temporal los recursos necesarios para los seres vivos y que la disponibilidad de estos recursos depende de la intensidad y de la velocidad de los procesos de intercambio entre el suelo y el resto de las partes de los sistemas ecológicos. ¿Cuáles son estos recursos? Estos recursos son el agua, la energía, los nutrientes minerales, etc. A continuación les muestro una ilustración que esquematiza esto que les acabo de explicar. En esta figurita pueden observar cómo el calor, la respiración animal, la materia orgánica de las plantas, el agua de lluvia, en fin. Infinidad de variables interactúan e intercambian constantemente con el suelo, ¿no? Ahora, como les prometí recién, vamos a leer algunas definiciones de suelo interesantes según diversos autores. Vamos a empezar por Frank Albert Fallow, año 1862. El suelo puede considerarse como el producto de la alteración que, como dientes, va royendo la superficie de la Tierra. Emil Raman, año 1928. El suelo es la capa superior de alteración de la corteza. Interesante. Eugen Voldemar Hilgard, año 1906, principio del siglo XX. El suelo es el material más o menos suelto en el que las plantas encuentran soporte y nutrición. Me encanta esta definición de Eugen, me parece muy simple y absolutamente objetiva en cuanto al objeto de la edafología, que es el mundo agropecuario. Con una frase bien seca, tira a un lado toda la información confusa que nos desvía de nuestro verdadero objetivo. Veamos a Robinson, año 1930. El suelo es la alteración físico-química de la roca. Alteración físico-química de la roca. Los residuos orgánicos y los excrementos. Alteración físico-química de la roca, de los residuos orgánicos y de los excrementos. Muy interesante. Walter Kubiena. El suelo es la capa viviente de transformación de la corteza sólida terrestre. Surgida. ¿Cómo surge? Bajo el influjo de la vida y de las condiciones especiales de un hábitat biológico en concreto, sometida a un constante cambio estacional y desarrollo peculiar. Dinamismo. Dinamismo, permeabilidad, influencia. Vamos a ver esas características enseguida. José María Alvareda, año 1940. El suelo es una formación limítrofe, una zona en la que se compenetra la parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra, los minerales inorgánicos, los seres vivos y restos de vida. Crecimientos y destrucciones, lavados y evaporaciones, una complejidad natural sometida a una complejidad dinámica. Volvemos al dinamismo, ¿no es cierto? Acá no hay nada estático, todo va cambiando. Philip Duchaufour, colección de cuerpos naturales de la superficie terrestre. Cuerpos naturales, una colección, muchos cuerpos naturales en la superficie de la Tierra, que soporta a las plantas, que llega desde los materiales no consolidados e inorgánicos que yacen en la zona de las raíces de las plantas nativas perennes, a donde se han desarrollado horizontes impermeables a las raíces o los 2 metros más superficiales de propiedades distintas al material rocoso subyacente.
¿Como resultado de qué? De la acción de los organismos vivos, del clima, de la roca madre, del relieve. Volvemos a la permeabilidad, esa influencia permanente entre todas estas variables que salían en la figurita de recién, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice lo siguiente: el suelo es un cuerpo natural. Un cuerpo. Dijo cuerpo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dijo que el suelo es un cuerpo, pero que es un cuerpo natural, formado por una fase sólida, que serían los minerales, la materia orgánica, una fase líquida y una fase gaseosa que ocupa la superficie de la Tierra, organizada en horizontes, secciones, que veremos más adelante, organizada en horizontes, o capas de materiales distintos de la roca madre, como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de materia y energía que tiene capacidad para servir de soporte a las plantas con raíces en un medio natural. Un cimiento, el cimiento de las plantas. Nos están hablando de que el suelo es un cimiento, como el cimiento de una casa, el suelo es el cimiento de las plantas. ¿Cuáles son los límites del suelo? Superiores, horizontales, inferiores. Vamos a los límites superiores. Los límites superiores del suelo son la atmósfera, está por arriba, las aguas superficiales, poco profundas, las plantas vivas o el material orgánico que no ha comenzado a descomponerse, por arriba, muy sencillo. Los horizontales, ¿cuáles son? Zonas de aguas profundas, materiales estériles, roca, hielo. Y el límite inferior está constituido, el límite inferior, por roca dura y continua. Ahora, de manera arbitraria se establece que la profundidad del suelo, ¿sí?, es de 2 metros. Esto es una medida arbitraria, estandarizada. ¿Cuánto mide el suelo por abajo? 2 metros. Hago una acotación propia. A mi manera de ver, dentro de los límites horizontales, también deberíamos mencionar la atmósfera, ¿no? Pensemos en las mesetas, ¿sí? Acá se los muestro en esta imagen que van a ver ahora en pantalla. En este caso, esta imagen que les pongo, bueno, esto es una formación, es un corte transversal que se ha hecho, pero este tipo de formaciones existen naturalmente, y entonces el suelo está teniendo como límite horizontal, está teniendo la atmósfera, ¿me entienden lo que les quiero decir? Pueden observarlo en la imagen, que ahí han hecho un corte, pero si esa formación fuera natural, ¿qué tenés al costado? Tenés atmósfera, no tenés ni roca, ni hielo, ni agua profunda, ni poco profunda, hay atmósfera y es horizontal. Bueno, según estos conceptos que hemos estado analizando acerca del suelo, y ya con esto cerramos este primer episodio, que ya llevamos unos buenos minutos, les voy a mencionar 3 características que el suelo tiene: complejidad, dinamismo, permeabilidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad nos indica que el suelo posee una atmósfera interna, una economía particular del agua, una flora y fauna determinada, partículas minerales y orgánicas, y todos estos elementos fuertemente relacionados entre sí. Vamos ahora al dinamismo, ¿no? Lo mencionamos mucho el dinamismo recién, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica? Nos indica que el suelo adquiere sus propiedades en forma progresiva y por la acción combinada del medio. Todas las variables que veíamos en la figurita. La roca madre se altera por influencia del clima, de la vegetación. Los residuos minerales y animales son atacados por los microorganismos del suelo, forman el humus, se mineralizan, también en forma progresiva. Se establecen uniones entre el humus y los minerales procedentes de la alteración de la roca. Los minerales que provienen de la alteración de la roca. Las sustancias solubilizadas y las partículas coloidales sufren migraciones, dinamismo, movimiento, permanente cambio. Al fin de su proceso evolutivo, el suelo da lugar a un medio estable y equilibrado con el clima, la vegetación y la roca madre. Este equilibrio puede romperse mediante una modificación apreciable del clima o la vegetación, comenzando un nuevo proceso evolutivo. Y para terminar, la última de las características del suelo, la permeabilidad. La permeabilidad que nos indica que el suelo es un sistema abierto. Esto repercute en la mayor o menor facilidad de degradación.